Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo video de Fuegoneta Argentina. Vamos a seguir con el tema de las explosiones de polvo. En esta ocasión vamos a estudiar, a investigar, a ver cuáles son los diferentes sistemas, las diferentes alternativas que tenemos para poder contener, aliviar o suprimir las explosiones. Vamos a ver algunos videos que son complementarios a todo lo que tiene que ver con la presentación. Es un video complementario de lo que ya estuvimos viendo, ya estuvimos estudiando en los dos videos anteriores el tema de las explosiones de polvo. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de protección contra explosión. Sabemos que las explosiones son muy diferentes a lo que es un incendio ordinario, dado que el incendio sí nos permite tener algún tipo de respuesta a través de los sistemas activos de extinción, de sofocación o también de prevención. Las explosiones, una vez que se encuentran en pleno desarrollo, son muy difíciles de contener. Sin embargo, vamos a ver que en industrias específicas sí existen sistemas que nos van a permitir poder desarrollar este tipo de contención, de prevención y de más que nada contención de lo que es una explosión. En términos físicos, ya lo habíamos definido anteriormente, es una reacción brusca de oxidación, es una oxidación violenta, la explosión, que tiene que ver con la descomposición molecular y que genera una onda expansiva. Esa onda expansiva va a liberar energía en forma violenta y rápida. Acordate que es una liberación instantánea de un gas que se encuentra a presión, y que las explosiones son función de los gases. Son exclusivamente funcionales al tema de los gases. Un gas que se encuentra a presión que se libera al medio ambiente. Se aleja de las fuentes, mientras a medida que se va alejando de las fuentes va perdiendo su energía, porque la va disipando energía, provocando así un aumento de temperatura y también un aumento de presión. Después están los diferentes fenómenos, velocidad de combustión, onda de presión, onda de choque y todo eso que ya estuvimos viendo en videos anteriores. Las explosiones de polvo constituyen un factor de riesgo muy importante por su potencia, por su capacidad destructiva que tienen. Y es importante tener en cuenta que este tipo de riesgo está presente en muchas industrias, por ejemplo, procesamiento de granos, alimentos, carbón y otros combustibles sólidos. También vimos en los videos anteriores la cantidad de industrias que pueden llegar a generar riesgos de explosión. No nos olvidemos los depósitos de harina, de madera, de azúcar, también donde se está trabajando metales finamente, es decir, que generan residuos particulados que pueden llegar a ser peligrosos. También habíamos definido que para que se pueda llegar a producir una explosión de polvo, tiene que haber una fuente de ignición, que es básicamente el objetivo nuestro en prevención, es tratar de administrar las fuentes de ignición, y una cierta concentración de polvo mezclado con el aire. Esto es un factor de riesgo muy importante, muy presente en muchas industrias, y donde nosotros a través de un esquema de auditoría tenemos que tratar de administrar estos riesgos basados en la aplicación de métodos de absorción de polvos, de aspiración y de contención dentro de los lugares donde se están gestando. Habíamos visto el pentágono de las explosiones, donde teníamos presente los tres lados del triángulo y que se adicionaba la dispersión de partículas en el aire y también el confinamiento para que esto se transforme en una explosión. Recordemos que las explosiones es un gas que se encuentra a presión, entonces nosotros necesitamos tener un ambiente donde se encuentren esos gases que se van a generar en forma confinada, previo por supuesto a lo que es la explosión. Después teníamos el polígono de riesgo, complementario a este que vimos anteriormente y que estaba dispuesto en todo lo que interviene en una explosión. La auditoría de la presencia de polvos inflamables en el lugar, pues en el ambiente, puede estar depositados en cabreadas en el suelo, la posibilidad que tengamos polvos en suspensión, ese polvo en concentración mezclado con el aire,
La granulometría, ya vamos a ver que cuando más chiquita es la partícula, más potencia va a tener la explosión, porque hay una mayor cantidad de superficie expuesta a lo que es la combustión. El oxígeno del aire, que más o menos eso ya está definido, y también la fuente de ignición. Si nosotros tenemos estos 5 elementos, oxígeno, granulometría, polvo inflamable, polvo en suspensión y concentración, no me alcanza si no está presente la fuente de ignición. Y como estos 5 factores son muy difíciles a veces de administrar, de eliminar, de contener, porque se necesita ingeniería específica para esto, vamos a tener que trabajar sobre las fuentes de ignición, como en todos los casos que vimos en los 2 videos anteriores. La energía mínima de ignición, EMI, puede provenir de muchos lados, de superficies calientes, de chispas por amolados, por soldadura, por electricidad, especialmente la electricidad estática. Vamos a tener un capítulo específico sobre electricidad estática, porque es realmente un problema muy presente en un montón de industrias y es un factor de riesgo muy, pero muy importante como fuente de ignición. Y también trabajos de corte y de soldadura, como habíamos mencionado. Son los trabajos en caliente. Estos trabajos en caliente son los que nosotros tenemos que empezar a administrar, sobre todo cuando vamos a desarrollar trabajos dentro de lo que son las áreas clasificadas o áreas explosivas. Es muy importante controlar todo esto, y esto requiere una organización de trabajo en equipo, también de una auditoría real en el ambiente. No se trata simplemente de la confección de algunas herramientas administrativas como permiso de trabajo, todo eso, sino que tenemos que estar precisamente en el lugar auditando todos los movimientos y cada una de las acciones que vamos a llevar a cabo. Por otro lado, manejamos siempre estadísticas. Las estadísticas, la NFPA y otras entidades han determinado que en 150 explosiones estudiadas en Estados Unidos, las fuentes de ignición fueron las siguientes: fuegos abiertos un 16%. Esto refiere a trabajos de soldadura y corte directamente. Fricción en cojinete, falta de mantenimiento en motores, en procesos que requieren de rodillos o elementos que están en rotación, que no están bien lubricados, bien mantenidos. Eso puede llevar a levantar temperatura, y es la temperatura de capa que se denomina. Es decir, la temperatura suficiente como para que no solamente una nube, sino también una capa de polvo depositado pueda llegar a encender. Chispas por electricidad, el 10%, trabajo corte y soldadura, superficies calientes, falla de equipo eléctrico, partículas extrañas, entre las principales causas o las principales fuentes de ignición que podemos llegar a tener. Ahora, ¿por qué explotan los polvos? Hay mucha diferencia entre lo que es el polvo y lo que es un vapor o un gas. El área de superficie y velocidad de reacción química depende mucho de cada polvo en particular, del origen de esas partículas. ¿Cuál es el área de superficie? Bueno, esto está dado por el tamaño de la partícula. Vamos a ver un ejemplo ahora. También depende de la velocidad de una reacción química, por ejemplo la combustión, que puede ser acelerada al incrementar el área de superficie del sólido reactivo. Es clásico cuando tenemos una explosión primaria que desplaza por el aire un montón de polvo acumulado y ahí se vuelve a generar una segunda explosión secundaria. Sí, por supuesto, una explosión secundaria que puede ser más violenta que la original, que la primera. Esto lo podemos ver muy fácilmente cuando se enciende una parrilla, una barbacoa, como se conoce en muchos lados, donde tenemos que empezar a definir cómo vamos a disponer el combustible para poder encenderlo. Cuanto más chico, más particulado está, más fácil de encender. Por supuesto, vamos a poner papel, que es mucho más fácil de encender que la madera, y la madera a su vez es mucho más fácil de encender que el carbón. De esta manera nosotros estamos teniendo un ejemplo que cuanto mayor superficie tenemos, mayor velocidad, mayor incremento en esa reacción química, en la velocidad de combustión vamos a tener.
La razón es muy simple. Mientras más pequeño es un sólido, más porcentaje de ese sólido está disponible para que pueda reaccionar. Y eso va a acelerar la reacción de combustión. Por ejemplo, podemos tener 1 kilogramo entero de un trozo sólido cualquiera o tener 100 trozos de 10 kilogramos cada uno. Esto que tenemos acá. Un trozo de un solo kilogramo, la mayoría de su material reactivo está dentro de esa masa. Quiere decir que no va a estar expuesto. En cambio, si nosotros ese trozo de 1 kilo lo dividimos en trozos de 10 gramos cada uno, obviamente la superficie expuesta va a ser enormemente mayor. De acá es la peligrosidad que tienen los polvos, precisamente porque en ambos casos tenemos la misma cantidad de sólido, pero en la cantidad expuesta, es decir, cuando está particulado la reacción va a ser muy diferente, mucho más veloz y mucho más peligrosa, más potente. Esto es lo que se tiene que tener muy en cuenta en cuanto al tema de las partículas. Las normas de aplicación siempre son normas internacionales, basadas acá en este caso en la NFPA, que en todas estas normas que estamos señalando nos va a indicar, nos va a definir cuáles son las exigencias normativas, los consejos, los procesos que nosotros tenemos que identificar y son los estándares más completos que tenemos para poder tomar como referencia y llevar a cabo nuestra administración de los riesgos. Básicamente, la NFPA 654, que es el estándar para la prevención de fuegos o explosiones de polvos durante la manufacturación, los procesos y la manipulación de las partículas sólidas. Después tenemos los otros que son complementarios, pero en definitiva son todas normas que van a formar un conjunto muy, pero muy importante. Y nosotros tenemos que basar nuestra administración precisamente en el uso de estas normas. Acá una de las normas, concretamente la NFPA 68, nos indica algunos datos que son interesantes, que tiene que ver con el diámetro de las partículas, con la concentración o los porcentajes de mezcla inflamable de esas partículas mezcladas con el aire, la presión máxima de explosiones en bar y también la velocidad de combustión. Y nos va a clasificar en 3 secciones, de 1 a 3. Por ejemplo, el aluminio tiene unas 29 micrones de diámetro de las partículas, va a necesitar un 30% de mezcla polvo con el aire para poder explotar y va a generar una presión de 12,4 bar, 12,4 kilogramos por centímetro cuadrado aproximadamente, y con una velocidad de combustión realmente importante. La temperatura también es importante, 415. Y va a ser de clasificación número 3. El bronce, por ejemplo, que es clasificación 1, tiene una partícula de unos 18 micrones, una concentración inflamable de 75% de gas en aire, de polvo en aire, con unos 4,1 bar de presión, una velocidad de 31 y por eso es clasificación 1. Es decir, cada tipo de polvo se va a clasificar en cuanto a su masa, en cuanto al diámetro de la partícula, también en cuanto a los porcentajes de polvo disuelto en aire. Y eso nos va a dar también, hay un montón de tablas, las normas nos hablan de todo esto y nos sirve mucho para poder imaginarnos qué es lo que puede llegar a pasar. Empezamos a hablar de los sistemas de control de nubes de polvos. Los controles de concentraciones en el transporte neumático es muy importante. Acá se utilizan elementos, soluciones que van a aspirar los polvos que están circulando durante el desarrollo del transporte a través de aire. Se trabaja sobre el diseño de los conductos y de los equipos. Hay que controlar también la velocidad del aire, hay una velocidad crítica que hay que respetar. Asegurar que los equipos dentro de cuales circula el aire tienen que ser estancos. Es decir, vas a ver las otras más, sistema de captación de esos polvos
estanqueidad de los equipos con presión negativa y limpieza continua. Todo esto que tenemos acá es, por ejemplo, cuando tenemos un taller de carpintería, donde hay diversas estaciones dentro del taller que son generadores de polvo, de acerrín en polvo. Van a tener sistemas de aspiración localizados, son unas campanas que tiene el área de trabajo donde va a absorber, va a aspirar todos esos polvos que se están generando para evitar que se acumulen en el ambiente. Y eso va a ir dentro de una cañería, de un colector, que es una cañería que va a juntar el polvo de varias estaciones y lo va a llevar a un filtro, un ciclón o una manga donde se depositan estos polvos. Todos estos sistemas deben tener estas normativas, debe haber un control de las concentraciones dentro de ese transporte neumático para tratar de que no formen mezclas inflamables dentro de los conductos. Por eso hay que diseñar los conductos y también los equipos, los puntos de absorción, por ejemplo, controlar la velocidad del aire, que tiene mucho que ver con las concentraciones, asegurar que todos esos lugares no emitan polvo fuera de ese equipo, es decir, estanqueidad, sistema de captación, que son donde se va a depositar el polvo, y una limpieza continua, son sistemas que nos van a garantizar unos niveles de seguridad importantes en todo lo que son estos lugares. Por supuesto que esto queda definido en las normas en FPA. Acá donde nosotros tenemos que trabajar mucho también con la administración de las fuentes de ignición, verificando que la instalación eléctrica cumpla con toda la normativa. Debemos exigir que esta instalación eléctrica tenga una organización en cuanto a los sistemas de mantenimiento, un mantenimiento programado hecho por personal que tenga la aprobación, es decir, con ingenieros calificados que se dedican a esto, y tiene que quedar absolutamente registrada. La instalación eléctrica debe estar 100% segura. Los equipos mecánicos que se utilicen hay que auditarlos, hay que ver, hay que revisarlos. El mantenimiento también es esencial, sobre todo para evitar que generen puntos en caliente, y un montón de otras medidas de control sobre los sistemas de proceso donde puedan llegar a generarse polvo. Acá es donde nosotros vamos a estar auditando estos lugares para identificar cuáles pueden llegar a ser esas fuentes de ignición. Empezamos a trabajar sobre lo que son los sistemas específicos de control de cada una de estas áreas. Los sistemas de detección y extinción de chispas son sistemas que actúan directamente durante el desarrollo de la explosión. Es decir, que mientras gestionamos la fuente de ignición, que implica que se dispongan algunos sistemas, en estos lugares, estos sistemas de detección y extinción de los mismos, por ejemplo, dentro de los ciclones para precipitar polvos, dentro del filtro de manga, que después vamos a ver algunos ejemplos de estos. Ahí es donde se instalan detectores de temperatura, detectores de chispas, para que en caso de que aparezcan, entre en servicio el sistema de extinción. Vamos a ver qué son los sistemas supresores en realidad. Estos sistemas pueden ubicarse para la protección de equipos que en condición de avería generen chispas, por ejemplo ventiladores, sirviendo además de un medio de prevención de las explosiones, como indicador de un mal funcionamiento del equipo que están auditando. Acá tenemos un esquema. Tenemos un colector de polvos, que va a convergir dentro de lo que es un ciclón o un filtro de manga, por ejemplo, o simplemente un depósito de polvos, y que puede llegar a generar mezclas inflamables. De hecho, va a haber mezclas inflamables dentro del circuito y pueden llegar a tener alguna fuente de ignición y se inicia una combustión. Vamos a tener un detector de esa temperatura y ese detector va a mandar una señal a una central de control, y esa central de control va a
pone en funcionamiento un elemento extintor, es decir, un equipo que va a trabajar inyectando un agente extintor dentro de lo que es la cañería y mitigando, eliminando de esta manera, suprimiendo de esta manera cualquier tipo de avance de esa explosión. Se colocan obviamente en sectores muy estratégicos y realmente son herramientas muy pero muy importantes porque actúan en forma automática, no intervenimos para nada nosotros, así que automáticamente obviamente tienen un sistema de alarma, que algo está pasando, que tuvo que actuar el sistema de extinción y posiblemente esté también incorporado un sistema de comandos para cortar energía de los equipos que están siendo auditados, es decir, los equipos involucrados. Los fundamentos de protección contra explosiones de polvos, en el caso de que las medidas de prevención fallaran y se produjera la ignición de una nube en el interior de un recinto, se pueden dividir o podemos clasificarlo dentro de las siguientes posibilidades. En primer lugar, suprimir la explosión, un sistema que va a actuar directamente en forma activa sobre la explosión, mediante la descarga en el lugar donde se está generando de un agente extintor que apague la explosión incipiente, es decir, que la va a tomar, digamos, desde el inicio, no ya cuando tiene un desarrollo sostenido con el desarrollo que ya se están generando presiones de explosión y todo eso, no. Es en el inicio donde trabaja en los supresores de explosión. Provocar una explosión segura mediante alguno o combinación de estos medios. Sistema de alivio. Son especies de fusibles que se colocan estratégicamente en un transporte, en una cañería, en un recinto de transporte, para que en caso de generarse una explosión, estos fusibles, son ventanas, colapsen, se rompan y a través de ellos se van a aliviar las explosiones. Contención de la explosión, sobredimensionando la resistencia en los recintos dentro de los cuales se pueden estar generando, o el aislamiento de la explosión a través de la instalación de válvulas, de trampas o de arrestallamas para que la explosión pueda liberar su presión de la onda de presión, pero no dejar pasar las llamas que son las que van a concatenar la explosión hacia otros sectores. Esta es la ingeniería que está en todo este tema. El control de polvo, para evitar que se conviertan en un problema, es decir, que puedan generar las condiciones de una explosión, se puede lograr mediante uno o más de este tipo de estrategias. Supresión. Y acá vamos a empezar a ayudarnos también con algunos videos que son muy, pero muy interesantes. Básicamente se trata de una combinación de detectores y de agentes extintores. Es decir, podemos llegar a tener también la inyección permanente, no solamente eso, sino también la inyección permanente de algún elemento que pueda llegar a capturar y a precipitar los polvos que se puedan llegar a generar. Ya vimos el tema de detección y de agentes extintores, eso es una forma de suprimirlo, pero también tenemos una supresión continua, es decir, una nebulización de los polvos para que precipiten, y acá tenemos un esquema donde hay una generación de polvo y, por ejemplo, acá está cayendo polvo a través de una cinta, se ve acá que hay una banda que está tirando polvo a otra banda que está trabajando y, lógicamente, el impacto de un polvo sobre otra superficie genera una nube de polvo. Como esto está contenido dentro de un lugar cerrado, va a haber algunas barras que van a generar lo que se denomina niebla seca, que son agentes acuosos controlados que van a ir precipitando esos polvos dentro de lo que es el viaje continuo del material. Es decir, el material vuelve de donde había salido. Esa es una manera. Hay otra manera que hay una nebulización continua dentro de lo que es un depósito, un recinto, un taller, que son
sistemas de nebulizado permanente para precisamente mojar los polvos que puedan llegar hasta en el ambiente y precipitarlos. O aquellos lugares donde hay mucha generación de polvo, directamente se lo confina en una niebla de agua, donde esto por supuesto es posible utilizarlo para precipitar los polvos y evitar de que puedan llegar a concentrarse en forma peligrosa. Tenemos supresores de explosión, que son este esquema que tenemos acá, ahora lo vamos a ver en algunas figuras, donde es una especie, vamos a decir que es un extintor de incendios en forma curva, donde vamos a tener un colchón de nitrógeno que le va a dar la presión, un agente extintor. Por ahora no nos interesa, es un agente extintor, puede ser un halogenado, por ejemplo, y donde vamos a tener acá cerrado, esto que tenemos acá, es un cierre más débil, pero suficiente como para contener la presión, que en caso de que dentro del recipiente se genere alguna fuente de ignición o que tengamos una explosión en proceso, va a ser detectado a través de los detectores, se va a mandar la señal a la central de alarma y la central va a accionar sobre este disparador que tenemos acá, que va a romper la contención y liberar el agente extintor. Estas son unas pestañas que tenemos acá, que van a abrirse, van a permitir que todo este agente extintor ingrese en forma violenta y total dentro del recinto. Esto es lo que se coloca sobre los equipos. Este sistema consiste en un panel de control, en los detectores de presión, detectores ópticos y también botella de descarga rápida. Es un método activo, es decir, que va a actuar apenas se desarrolle la explosión y va a neutralizarlo, va a suprimir directamente esto. Se aplica en gran variedad de equipos de proceso, incluye el aislamiento químico para los conductos, es ideal para transportes neumáticos, colectores de polvo, ciclones, elevadores de cangilones, que son elevadores de granos, molinos, etc. Acá vemos el aparato en su instalación. Es decir, tenemos el recipiente, tenemos los controles que tenemos aquí y directamente esto va a inyectar dentro de lo que es la cañería el elemento. Acá tenemos uno de los detectores y acá los equipos que están protegiendo los sistemas de proceso. Acá lo tenemos ya protegiendo un ciclón, por ejemplo. Pueden estar de esta forma, hay varias formas que tienen, acá donde vemos que directamente esta unidad de control que tenemos a través de esta acometida va a liberar la presión y esta presión se va a inyectar dentro de lo que son los equipos. Otra muy importante fotografía. Vamos a ver un poquito esto a través del primero de los videos. Bueno, muy pero muy interesante, es realmente un sistema automático, muy pero muy importante, muy versátil y es automático. Vamos a ver los paneles de venteo, pero vamos a ver otro video antes de ir a los paneles de venteo que nos habla de
también del sistema de supresión. Achtung, Meldung, Attention. Bueno, evidentemente vemos que hay tecnología que nos ayuda ni mucho en estos sistemas de supresores de explosión. Acá suprimimos la explosión. Otra de las soluciones que tenemos son los sistemas de alivio, como en este caso que vemos en la lámina. Es un filtro de mangas, ahora vamos a ver de qué se trata, que tiene un panel de venteo, es decir, un panel de venteo de explosiones. Se genera la explosión dentro del filtro y esta presión de explosión es liberada, evitando que colapse el mismo filtro de mangas. Es decir, contiene la explosión, no, libera la presión de explosión y también el fogonazo. Esto hace que esa explosión se convierta en un principio de incendio que puede ser fácilmente sofocado por los sistemas de extinción automático que puede haber. Estos sistemas se utilizan en combinación con los sistemas supresores. Estos son los sistemas de supresión que estuvimos viendo recién, que son los que van a inyectar un agente extintor. Están estratégicamente distribuidos. Esto es el resultado de ingeniería en seguridad. Y donde también estos sistemas se combinan juntamente con los sistemas de alivio. Vamos a ver un video de alivio que tenemos acá. Otra de los equipos realmente pero muy interesantes son estos sistemas de alivio. Ya las imágenes fueron más que claras en todo lo que tiene que ver con estos sistemas. Esto se usa mucho en los hilos, en
los elevadores de granos, en los depósitos de polvo, en fin, en todos aquellos elementos son mucho más comunes porque son más baratos estos sistemas y alivian las presiones, evitan que colapse todo el sistema de proceso, todas las partes de, por ejemplo, si no tuviésemos esto en las instalaciones agropecuarias, los silos directamente estallarían en pedazos, pero esto está ya instalado en un montón de lugares como estos. La filtración. La filtración, una vez que se absorben, se recolectan los polvos del lugar de proceso, del punto de proceso, van a ir a través de una cañería, de un conducto, hacia el tema de los filtrados, donde se van a atrapar los polvos y se va a generar aire limpio. En este caso tenemos un ciclón, acá por absorción vertical, acá en la vertical de este ciclón, se absorbe el aire y hace circular el aire que es aspirado a través de lo que son filtros internos dentro del ciclón. El grueso del polvo absorbido va a precipitar por esta especie de embudo, va a precipitar, y esto, que es un filtro mangas, va a retener las partículas finales, liberando lo que es el aire limpio. Acá tenemos el mismo sistema, es lo mismo, pero ya acá estamos teniendo en detalle lo que son los filtros partículas. Se entra por una cañería, se va a proceder al ciclonado de toda esta mezcla de aire con polvo, va a precipitar buena parte del polvo grueso y el polvo fino va a quedar en los filtros partículas, largando aire limpio. Y este filtro mangas, acá lo tenemos normalmente como más o menos es la forma real y donde van instalados. Se usa muchísimo en grandes procesos donde se genera mucha cantidad de polvo inflamable. A su vez, los filtros de polvos son lugares muy conflictivos, porque dentro de estos equipos hay ATEX, atmósferas explosivas, están clasificados como zona ATEX 20. Recordemos que la clasificación de las zonas peligrosas, las zonas inflamables, está dado para los gases y vapores en 0, 1, 2, 0 cuando tenemos presencia permanente de atmósfera inflamable, 1 cuando es intermitente y 2 cuando es eventual. Acá con el tema de los polvos corresponde polvos y fibras 20, 21 y 22. 20 dentro del filtro hay una existencia permanente de mezcla explosiva. Entonces esa mezcla explosiva la tenemos que auditar, controlar y también instalar dentro de lo que es toda esa estructura de los filtros polvos, de los sistemas extintores de control, de supresión de polvo y demás. Cada uno de estos símbolos, por ejemplo, acá tenemos un detector de chispas. Fíjense en dónde están instalados los detectores de chispas, en las acometidas, en los 3 lados, también en la salida. Hay un bandpass para detectores de humo, que está instalado también acá arriba para detectar la cantidad de polvo que pueda llegar a generarse y también los humos de un supuesto incendio. Y los equipos extintores, donde están los puntos de extinción. Están definidos, muy bien definidos en toda la zona. Bueno, estos son los diferentes sistemas que podemos llegar a tener. Hay filtros de captación que están protegidos también, esos venteos que van a permitir la liberación de presión, pero que van a tener un sistema de contención de las llamas, una resta-llamas, que son estos equipos colorados que tenemos acá, con una especie de malla metálica donde la mezcla ya encendida va a pasar a través de esa malla, se va a enfriar, va a contener las llamas, pero va a liberar el venteo, es decir, va a liberar la presión. Fíjense eso cómo funciona. Vamos a ver el arresta llamas. Antes de pasar a lo que viene.
Bueno, excelente sistema también, que está disponible, obviamente. Hay un montón de tipos de arrestallamas, que vamos a ver algunos en un ratito también. También la contención. La contención es muy importante. En el caso de las fotos que tenemos acá arriba, es un sistema de transporte, puede ser de carbón, de residuos, de material particulado, donde se generan, en cierta forma, siempre polvo en suspensión. Estos sistemas que tenemos son los que van a través de una serie de cortinas y aspiración a retener, a contener esa generación de polvos en los lugares más conflictivos. Otro de los sistemas, por ejemplo, cuando hay descarga de camiones con granos, hay unos elevadores que inclinan el camión para que pueda llegar a bajar toda su carga dentro de lo que es un silo subterráneo, pero que van a absorber a través de unas cámaras de aspiración y un ciclón de precipitación todos esos polvos que van a impactar durante la descarga y van a ser absorbidos para evitar precisamente cualquier proceso explosivo dentro de este tipo de operaciones. Esto es una solución muy pero muy importante que se da en muchos lados. Este es el sistema de venteo sin llamas, como estuvimos viendo en el video, y cómo están compuestos por diferentes láminas, por diferentes secciones. La contención queda dentro de la cámara del fuego. La presión, como vimos, sale sin ningún tipo de problema, más allá de si el polvo es orgánico, si es aluminio, si es madera, lo que sea. Otra cosa muy importante es cómo es el desarrollo de las presiones en el tiempo durante una explosión, con venteo y sin venteo. Sin venteo vamos a tener una drástica subida en los valores de presión hasta una presión máxima, esto se da por el tipo polvo, granulometría, etcétera, etcétera. Y va a ser una explosión sin venteo que probablemente destruya por completo el lugar donde se está gestando esto. Ahora si tenemos un venteo pequeño, un venteo contenido, la presión de explosión va a reducirse muchísimo y en función del tiempo. Pero va a haber una especie de oscilación, porque esto tiene que ver un poco con la resistencia y el rebote de las ondas de presión dentro del recipiente. Acá tenemos cuál es la curva o la línea de resistencia del recipiente, observe que sin presión vamos mucho más arriba, o sea que el recipiente desaparece, y con un venteo acorde a lo que se necesita para ese recipiente, siempre por debajo de la presión de rotura del recipiente, vamos a poder contener la presión sin ningún problema. Si hay fallas en el dimensionamiento de estos venteos, el venteo probablemente vaya a subir, vaya a actuar por arriba de la presión de resistencia al recipiente, tal cual se ve en esta curva. Es decir, que esto lo tiene que, obviamente que hay un sistema de ingeniería para diseñar qué tipo de venteo hay, pero esto es muy importante tenerlo presente, que la presión de apertura de estos sistemas de venteo sea inferior a la presión de rotura, o mejor todavía, la presión de seguridad máxima que podemos llegar a tener en el recipiente. Las ventilaciones de explosión, que son las que tenemos acá, se utilizan en montones de equipos al aire libre, también en equipos internos, cuando se conducen a un área segura, es decir, cuando la presión pueda llegar a ser liberada en un lugar que lo puede llegar a admitir. Esto también hay que auditarlo muy bien. Son ideales para equipos de transporte neumático porque es allí donde hay mayor cantidad de generación de polvos durante ese transporte. También en los ciclones, en los filtros, donde hay presencia permanente. Es decir, son todos lugares clasificados como de tipo 20. Esa clasificación que se da. 20, 21, 22, acordate cómo era. En el tipo 20 tenemos presencia permanente de polvos o fibras. En esta infografía vemos cómo están dispuestos los sistemas de venteo, no solamente en el sistema de transporte, sino también en el sistema de almacenamiento. Para evitar que colapse todo el recipiente, va a haber unas ventanas que van a actuar en caso de explosión, de presión de explosión. Estos son algunos de los detalles que podemos llegar a ver en este caso. Fíjense que son tres
esto también lo dispone el estudio de ingeniería para poder aliviar. Lo pueden hacer en forma conjunta o en forma de cascada, es decir, se va abriendo cada uno de acuerdo a la presión de explosión. No siempre va a ser necesario que se abran los tres. La presión de explosión puede variar, puede saltar uno solo o pueden saltar todos. Pero lo que sí me garantiza este sistema es que nunca van a alcanzar la presión de rotura del sistema de transporte o el sistema de almacenamiento. Otros sistemas redondos, algunos que están convexos, que están para guiar un poquito más la presión o contener mejor la presión. Y en un sistema de transporte de granos, en este caso, acá vemos las ventanas por donde se va a hacer el alivio de presión. Realmente muy, pero muy interesante. Estos son los arrestallamas que estuvimos viendo también en el video. En este caso es un cilindro de sección redonda. Obviamente los cilindros son todos de sección redonda, pero tienen también el sistema de arrestallamas, es decir, va a contener el fuego, no la presión de explosión que va a ser liberada al ambiente. Y las aplicaciones en transporte neumático, colectores de polvo, más o menos en los mismos escenarios que podemos llegar a tener. Acá hay algunas variedades protegiendo sistemas, conductos y transportes, y también el tema de depósitos puede ser muy, pero muy efectivo. Es una arrestallama vertical, mucho más grande, más potente que podemos llegar a tener, que nos va a servir para el caso de los grandes recipientes. Por otro lado tenemos válvulas que son de accionamiento automático también. Una válvula de aislamiento mecánico, una válvula que se va a cerrar. Normalmente está abierta y va a estar diseñada para que se cierre en milisegundos, es decir, bloqueando el paso de partículas calientes. Puede estar accionada a través de un detector de presión o de llamas que automáticamente le da la señal y se cierra en forma de bloqueo. En vez de tener un sistema de extinción con agente extintor, directamente es un bloqueo mecánico que se tiene. Se usa en cualquiera de las tuberías, en cualquiera de los ejemplos que estuvimos viendo hasta ahora, y son muy, pero muy efectivas. Pero ya es un bloqueo mecánico. Son estas que tenemos acá, por ejemplo. Automáticamente, hay un sensor permanente que va a una central de control. Esa central le da automáticamente la señal y a través de un sistema neumático bloquea en forma violenta el paso del producto a través de la cañería. Esto también requiere un sistema muy cuidadoso de diseño porque tiene que ver que el bloqueo va a cortar un flujo y ese flujo va a levantar presión seguramente más allá de la presión de trabajo y esa presión el sistema lo tiene que aguantar. Así que hay que andar con mucho cuidado con ese tipo de cosas. Esta es la central de control. Estos son otros tipos un poquito más robustos de este tipo de bloqueo mecánico. Hay otras que son automáticas, que no necesitan una fuente de control, que son una especie de válvula antirretorno, como las que tenemos en muchos sistemas contra incendios, una válvula de retención, es decir, va a haber un flujo permanente y si llega a generarse una presión de explosión, va a actuar sobre la clapeta y esa clapeta va a cerrar la válvula. Esto obviamente más que nada en las tuberías es donde se ve y es un sistema que no necesita otro sistema exterior. Acá hay algunas fotos de aplicaciones donde se tiene perfectamente bien. Otras son aislamientos flotantes. Operan cuando la onda de presión se propaga y bloquea la válvula en posición cerrada. Puede estar configurada para su uso como simple acción o como doble para aislar en ambas direcciones. Es decir, es una especie, para que tengamos idea, es como si tuviésemos una pelotita dentro de la cañería donde va a cerrar en un alojamiento. Normalmente
ese obturador está flotando dentro de lo que es una circulación normal del fluido, de lo que esté transportando, pero cuando hay una presión de explosión, que es una presión muy superior a lo que está acostumbrada la cañería, automáticamente empuja ese obturador, se obtura la válvula y ahí automáticamente se cierra, se mantiene cerrada, que es lo principal. También en colectores de polvo, ciclones, molinos, es decir, tenemos muchos sistemas que pueden llegar a ser pero muy importantes. Los detectores de partículas calientes, que ya estuvimos viendo un poquito en lo que es detección y extinción, también dentro de todo entran en servicio más o menos en los mismos lugares, eliminan la ignición potencial durante el proceso y están compuestos por los detectores y los dispositivos de accionamiento. Acá tenemos una infografía, más o menos lo que habíamos visto, pero bueno, acá lo tenemos en color. Los detectores van a detectar una onda de presión o una temperatura, van a mandar la señal a la central de alarma y la central de alarma automáticamente, no, la central de control automáticamente manda el agente extintor. Esto en milisegundos, es instantáneo y de esta manera se corta lo que es la combustión. Son sistemas que son un poco más caros. Acá tenemos algunas de estas aplicaciones en cuanto a la inyección del agente extintor. También tenemos el tema de la supresión de polvo. Se usa agua, es decir, dentro de esta cámara hay una conversión de polvos que van a estar humidificándose en un sistema de rociado o nebulizado, que es agua con surfactantes. Son algunos compuestos que se le agregan al agua para mejorar la adhesión de los polvos y todo eso. En este caso, en la fotografía de la derecha, son directamente aplicadores que están trabajando dentro de lo que podría llegar a ser un silo durante la descarga para evitar que se formen las nubes de polvo, por ejemplo, ¿no? En los silos no se usan mucho, pero para que tengamos más o menos una idea de para qué sirven. Pero también se mitigan muchas veces la generación de polvos en su fuente rociando esa agua mezclada con agente de prevención. Por ejemplo, tenemos aquí una máquina que está transportando polvo de un lugar a otro, material de un lugar a otro, y aquí vemos unos aplicadores que están rociando en el momento de la carga a través de una cadena de carilones, y de esta manera elimina el riesgo que implican los polvos, eliminan los polvos sin punto de origen. Hay otros sistemas que vamos a ver ahora. Y este tipo de aplicaciones puede ser agua sola, agua con un surfactante, puede tener también una espuma, puede ser fog, es una mezcla, agua nebulizada finamente, es mist, que son realmente los sistemas que normalmente se aplican, depende mucho del tipo de polvo, el tipo de instalación y demás. Estos precipitan, no apagan, sino que precipitan los polvos y los devuelven húmedos al lugar, a la misma materia que se está moviendo. Son algunos de los sistemas que se pueden llegar a ver. En este caso, el surfactante es un spray, es un fluido spray controlado y especialmente efectivo por la cantidad de surfactante, porque minimiza la adición de más polvo al ambiente, siendo muy efectivo y eficiente para el control de los polvos. Otro de los elementos son espumas que directamente se van a arrojar sobre toda la masa de polvo para evitar que entren en suspensión. Otra es la niebla, o agua nebulizada con surfactante dentro de los lugares donde se generan o circulan polvos, o directamente el agua en forma de spray inyectada o aplicada dentro
de los lugares donde se genera polvo. También en áreas abiertas, y esto es muy interesante de ver, fíjense ustedes los aplicadores, que son cañones de agua nebulizada, que se utilizan muchísimo en la industria, por ejemplo, para evitar, donde hay una caída a través de cintas transportadoras, van a caer dentro de lo que es una especie de manga de agua nebulizada donde todo el polvo es precipitado. Y estos cañones de agua nebulizada están aplicados precisamente en grandes superficies donde hay un gran movimiento de producto. Las aplicaciones de estos productos a nivel industrial, minería, en plantas de energía, de carbón, por ejemplo, en biomasa, reciclajes, en donde hay mucho manejo de pulpas y de papel, en las cementeras. Acá no estamos precipitando el cemento por una cuestión de explosión, pero más bien también se pueden precipitar los polvos para evitar que el personal esté expuesto a este tipo de contaminación. Es decir, tiene una función doble. No solamente previene la explosión, sino que también a precipitar los polvos mejora muchísimo el tema de la presencia de polvos. Bueno, hasta acá entonces tenemos este video que es complementario a los dos anteriores. Acá dejamos los datos para cualquier tipo de duda que pueda llegar a tener acerca de todo esto. Nos veremos entonces en el próximo video, que va a ser parte también de esta serie de prevención y detección de explosiones y seguridad, obviamente, en el tema este. Así que muchas gracias por participar, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.